Queridas hermanas en Jesucristo, seguimos con la Pascua y como les decía, el cabrito asado es una herencia que nos dejaron los hermanos judíos que llegaron a la tierra de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León, Ñor, y la tortilla de harina también viene siendo pues lo que nos dejaron ellos como básicamente nuestra herencia culinaria, pero es que ellos estaban llevando a cabo la fiesta de la Pascua, la estaban celebrando. Y bueno, nos dejaron de herencia culinaria el cabrito asado y la tortilla de harina. Ahora, básicamente seguimos con Éxodo 12:12 que dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. El Señor estaba salvando a su pueblo de esta plaga, porque recordemos que cuando mandó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, vinieron 10 plagas terribles porque el faraón no quería dejarlos salir. Y pues esta fue la 10ª plaga, lo que fue la muerte de los primogénitos. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Nos está diciendo que por estatuto perpetuo lo vamos a celebrar su pueblo, quien no es pueblo de nuestro Señor Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, no tiene por qué celebrarlo así. Puede celebrar lo que guste, a la hora que guste y como quiera. Pero siendo el pueblo del Señor, el pueblo de Jehová, debemos celebrar las fiestas solemnes, debemos celebrar estas citas que el Señor nos pone. Esta sangre era la señal del antiguo pacto entre el pueblo de Israel y de nuestro Señor, nuestro Padre eterno, para que los librara de la plaga de mortandad. Ahora nosotros no debemos hacer eso, no tenemos por qué matar un chivito, un corderito y untar la sangre en el dintel de la puerta, porque ya estamos en el nuevo pacto, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 12, del versículo 1 al 14, nos explica la primera Pascua y que esta Pascua fue la forma de resguardar al pueblo de Israel de la última plaga que cayó sobre Egipto. Levíticos 23:5 nos indica que debemos celebrar la Pascua y en Deuteronomio 16 es específico en cómo se debía de celebrar en el antiguo pacto. Deuteronomio 16:2-7 dice, sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Está hablando del templo. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana te volverás y restituirás a tu morada.
Los hermanos judíos ya no hacen sacrificios en el templo porque no tienen templo. Aunque si ustedes ven algunas noticias, ellos están empezando a hacer sacrificios, están ensayando para en cuanto tengan el tercer templo construido, entonces empezar con los sacrificios de animales. Va a ser una señal muy grande, hermanas, de que se van a cumplir ya las profecías que vienen en Apocalipsis cuando suceda eso. Si nuestros ojos lo llegan a ver, esa es una señal de que ya está muy cerca el tiempo en que se cumpla las siguientes fiestas, las fiestas de otoño, y que ya vaya a venir nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías Salvador. Ahora bien, todo esto, bueno, ya estaba profetizado que los sacrificios se iban a terminar, se quitarán. En Daniel 11:31 dice, se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Sí, el continuo sacrificio era el que se hacía en el templo y la abominación desoladora fue lo que hizo este, ay, ¿cómo se llama este hombre? Ya se me fue el asunto. Epífanes. eh, Cuando en el segundo templo metió un puerco y metió a Zeus y entonces hizo ahí toda una profanación y los macabeos rescataron el templo para los judíos e hicieron una fiesta de la dedicación, que esa fiesta sí es judía. Ahora, básicamente no pueden hacer esos ya sacrificios ahí porque ya no hay templo, pero están esperando construir el tercer templo. En Mateo 24:15-18, nuestro Señor Yeshua Mashiach nos dejó profetizado que el segundo templo iba a caer. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron como Mesías. Mateo 24:15-18. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Esto estaba hablando nuestro Señor Jesucristo de la destrucción del templo y se dio más o menos 30 y tantos años después de que a él lo crucificaron. Esta destrucción del templo de Jerusalén sucedió en el año 70 después de Cristo. El emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea, y tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo, y literal no quedó piedra sobre piedra. Entonces, se quitó el continuo sacrificio, sí, pero fueron un arma, fueron profético lo que hizo los romanos, fue la profecía que el Señor Jesucristo dijo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque cuando ya el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que vino a sacrificarse por nosotros, ya después de él no debió haber más sacrificios porque él es el sacrificio perfecto. Pero bueno, nuestros hermanos judíos están ahorita cegados, ellos no van a entender esto, salvo unas que otras personas que el Señor esté escogiendo para que sea también su remanente de parte de ellos. Y ahora, ¿cómo celebran la Pascua los judíos? Básicamente los hermanos judíos hacen una cena actualmente con hierbas amargas, como lechuguita, rábano, apio, agua con sal. ¿Por qué? Porque el agua con sal dicen que pues es como las lágrimas que derramó el pueblo de Israel en Egipto. Piernita de pollo o carne de cordero, manzanas con miel, pues porque por lo que era la promesa de la tierra prometida de que iba a destilar leche y miel, y pan sin levadura. Muy importante el pan sin levadura
porque significa que es la pureza del Señor, de todo lo que el Padre nos da, ¿sí? Entonces, todo simboliza en respecto a la salida de Israel de Egipto y pidiendo a Elohim, o sea, al Padre Eterno, que nuevamente les dé Jerusalén para reconstruir el templo y que venga el Mesías. Ya el Estado de Israel, y fíjense bien, es Estado de Israel, no el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo del Padre Eterno, de Jehová, y bendito es su nombre. El Estado de Israel es el que tiene ahorita ahí en esa área el control de Jerusalén, mas todavía no han podido reconstruir el templo, lo que vendría siendo el tercer templo. Una vez que ellos reconstruyan, eso es lo que creen, que cuando ya tengan el tercer templo va a venir su Mesías. Este Mesías es el hombre de pecado, es el inicuo, es el injusto, es el que viene a querer estar en lugar de nuestro Yeshua Mashiach, de nuestro Jesucristo. Por eso es que les decía que debemos estudiar las fiestas para poder entender Apocalipsis, porque si no entendemos las fiestas, nos va a costar mucho más trabajo entender Apocalipsis. Estos son pistas. Todas estas fiestas son pistas para poder entender lo que va a pasar más adelante. ¿Cómo debemos celebrar la Pascua los que creemos en Jesucristo, en nuestro Yeshua Mashiach? Primera de Pedro 1, del 17 al 20 nos dice, y si invocáis al Padre, o sea, al Padre Eterno, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo que estemos con vida en este mundo, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres. Nosotros recibimos muchas tradiciones que no son de Dios por nuestros padres, que ellos a su vez la recibieron de sus padres y ellos a su vez de sus padres. Pero damos gracias al Señor que esa cadena se rompe aquí y ahora con nosotras, porque estamos conociendo la verdad y la verdad nos hace libres de esa cadena de injusticia, o sea, de esa cadena de mentiras, para empezar a vivir en la verdad. Y fuimos redimidos no con cosas corruptibles como el oro o la plata, o sea, no nos compró nuestro Yeshua Mashiach con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, del Mesías, del ungido, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Si se fijan, hermanas, los postreros tiempos están desde que vino nuestro Señor Yeshua Mashiach. Desde que estuvo aquí nuestro Señor Jesucristo son los postreros tiempos. Por eso hay que tener cuidado cuando vemos la profecía, porque mucha gente dice, ah, no, esto apenas va a pasar y ya se les pasó de noche, que ya pasó, que ya fue y que nos está dando una enseñanza, pero que eso ya pasó, que ya se realizó. Entonces, eso lo tenemos también que tener muy conscientes para saber en qué tiempo estamos viviendo. Y claro que estamos en lo postrero de los postreros tiempos, pero bueno, ya ahí cómo se hacen las cuentas, después lo veremos en Apocalipsis. Entonces, el Cordero de Dios, que era sin mancha y sin pecado, fue el que vino a ser sacrificado para derramar su sangre y que esa sangre fuera la que nuestro Padre Eterno aceptara como sacrificio perfecto para comprarnos, para poder volver a ser nosotros parte del pueblo de Israel.
más bien para llegar a ser parte del pueblo de Israel. Vamos a continuar en el siguiente video con cómo debemos celebrar nosotros